Papá, ¿qué estás haciendo? Unos ejercicios ¿Para qué? para un curso que voy a dar. ¿Me explicas? ¿Para qué? Porque yo también quiero aprender. Ok, bien. Hagamos un video de Naila quiere aprender. Naila quiere aprender. Y esta vez te voy a enseñar física. Física de nivel medio superior. Vamos a hacer un ejemplo de examen de opción múltiple y para eso vamos a utilizar una guía. En este caso, utilizaremos la guía del Instituto Politécnico Nacional del año 2019, la del examen de admisión al nivel superior, pero únicamente la sección de Física de Ciencias Médico-Biológicas. Espera, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Muy bien, vamos a comenzar. Recuerda que es un examen de opción múltiple. Lee muy bien las preguntas y también las respuestas. Recuerda que no vamos a utilizar calculadora, entonces todas las operaciones las haremos mentalmente, pero lo haremos de manera inteligente con matemáticas para hacerlo más sencillo. Muy bien, manos a la obra. Pregunta 1. Ordena de menor a mayor el torque o el momento de torsión respecto al punto A, según la fuerza F aplicada como se muestra en cada caso. El momento de torsión es igual al producto del brazo de palanca, la fuerza y el seno del ángulo que forman. Las cuatro figuras muestran el mismo brazo de palanca y la misma fuerza, lo único que varía es el ángulo que forman ellas dos. La función seno varía desde 0 a 1 según el ángulo varía desde 0 a 90 grados. Entonces, si el ángulo aumenta medidos desde la horizontal, la función seno también va a aumentar. Como tenemos que ordenarlo de menor a mayor, será en el siguiente orden. Primero la opción 2, donde el ángulo es horizontal, 0 grados. Después la opción 4, donde el ángulo es un poquito mayor que la horizontal. Continuamos con la opción 3, donde el ángulo casi es perpendicular. Y por último, la opción 1, donde el ángulo es perpendicular. Entonces la respuesta es la opción B. Pregunta 2. En esta expresión, ¿cuál de estas cuatro opciones es correcta? Mira, fíjate en la expresión. Esta flechita que está aquí arriba significa que estos son vectores. Y esta X, esta cruz, significa que es un producto cruz o producto vectorial. El producto vectorial está así. Es el producto de las magnitudes de los dos vectores por el seno del ángulo que forman. Pero el resultado es un vector perpendicular a los dos vectores originales. Entonces la respuesta es D, porque R y F, que es distancia y brazo de palanca, son perpendiculares a tau, que es el momento de torsión. Pregunta 3. Si un auto se mueve a 180 km por hora, calcular la distancia recorrida en kilómetros en 30 minutos. Mira, esta está sencilla. Fíjate, si recorre 180 kilómetros en una hora, ¿cuánto recorrerá en media hora? Media hora es la mitad de una hora, entonces la mitad de 180 son 90. ¿No me crees? Fíjate, vamos a hacerlo por regla de 3. En este caso la que buscamos es igual al producto de estos dos que están aquí cruzados, 180 kilómetros y media hora, y dividido entre el que está del otro lado, que es el valor de una hora. Entonces las horas se cancelan y me queda 180 por un medio, serían 90, entre unos son 90 kilómetros. ¿Ves? Estaba muy sencilla. Es cierto, papá, fue muy fácil. Pregunta 4. ¿Qué tiempo tarda una roca en caer en un abismo los primeros 50 metros, suponiendo que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado? Esta es fácil, es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o caída libre. Fíjate, la fórmula que tiene todas las variables que nos están dando es la siguiente. La distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero como es caída libre, no tiene velocidad inicial. Esta se cancela. Me queda distancia es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a despejar el tiempo. Fíjate, este 2 que está aquí dividiendo pasa de este lado multiplicando. La A que está multiplicando pasa dividiendo. Y este 2 que significa el cuadrado se elimina si le sacamos la raíz cuadrada a todo. Entonces el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la distancia entre la aceleración. Vamos a sustituir 2 por 50 entre 10. 2 por 50 son 100 y 100 entre 10 es 10. Es raíz de 10. Raíz de 10 segundos. Pregunta 5. Relacionar cada definición con el concepto que le corresponde. Estas de relación de columnas no me gustan,
A veces parecería que un concepto se relaciona con más de una definición. Entonces hay que leerlas todas. Lee por favor todas las definiciones y todos los conceptos. Te doy un tiempo. Es más, pausa el video si es necesario. Bien, ya leímos todas. Fíjate, creo que podemos empezar por esta parte. La primera definición. La aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa y tiene la dirección de la fuerza neta. Esa es la segunda ley de Newton, pero normalmente la conocemos como fuerza es igual a masa por aceleración, pero aquí te están poniendo que la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Entonces vamos a relacionar la 1 con la D. Si te fijas, ya que sabemos que la 1 va con la D, solamente las opciones A y B tienen la definición 1 con el concepto D. Ya descartamos 2. La otra que es sencilla es la definición 4. Fíjate, es el producto de la fuerza por el tiempo que ésta actúa, por el pequeñito tiempo que ésta actúa. Entonces, ese es el impulso. Puedes recordarlo más fácil usando la imagen de un bateador pegándole una pelota de béisbol. Le pone toda la fuerza durante un pequeñito tiempo y le da un impulso para lanzarlo. Entonces la 4 va con la B. Y esa es únicamente la opción A. La opción A tiene la 1 con la D y la 4 con la B. Solamente tenemos que comprobar si las otras dos corresponden. Oye, tenemos poquito tiempo. Tenemos que seguir contestando el examen. Nos quedaremos con la opción A. Pero si tienes dudas podrás darte cuenta que las otras dos también corresponden. Mira la 3, es el producto de la masa del cuerpo por su velocidad. Esa es la cantidad de movimiento. Entonces ya, no hay duda, es la opción A. Pregunta 6. Una masa horizontal de 4 kilogramos resbala por un plano inclinado que hace un ángulo de 30 grados con la horizontal. La masa parte del reposo. Después de deslizarse por 5 metros, su velocidad es de 4 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración de la masa? Suponer que la gravedad es igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, vamos a analizar todos los datos. En los problemas a veces ocupamos todos, a veces no. Hay algunos que solamente sirven para distraernos. Veamos. Tenemos una masa de 4 kilogramos, un ángulo con la horizontal de 30 grados, una velocidad inicial igual a 0 porque dice que parte del reposo. La distancia recorrida son 5 metros y la velocidad final son 4 metros por segundo y la aceleración de la gravedad son 10 metros por segundo al cuadrado. Con todos estos datos, la fórmula que podemos utilizar es la siguiente. 2 veces la aceleración por la distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Bueno, la velocidad inicial es 0, entonces podemos descartarla y de esta fórmula únicamente despejamos A. A es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Vamos a sustituir. Tenemos 4 metros sobre segundo elevado al cuadrado entre 2 por 5 metros. 4 elevado al cuadrado es 16 y 2 por 5 son 10. 16 entre 10 me da 1.6 metros por segundo al cuadrado. No está esa respuesta, no está en las opciones. Es más, ni siquiera utilizamos el valor de la gravedad. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Bueno, es que probablemente el bloque tenga una fricción con el plano. Bueno, no tenemos que haber utilizado esta fórmula. Lo que tenemos que haber hecho es lo siguiente. Aquí tenemos dibujado el plano de que forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal. El valor de la gravedad está hacia abajo. Ahora, fíjate, tenemos componentes. Queremos la aceleración del cuerpo, o en este caso lo que tengo aquí marcado como Gx. El ángulo de 30 grados está también aquí. Entonces, para el ángulo de 30 grados que tenemos aquí, el componente Gx es el cateto opuesto. Entonces, busco el cateto opuesto y tengo la hipotenusa. Esa es con la función seno. Por lo tanto, al hacer el despeje, tengo que la gravedad del cuerpo es igual a la gravedad por el seno de 30. El seno de 30 es igual a 1/2, entonces 10 metros por segundo al cuadrado por 1/2 es igual a 5 metros por segundo al cuadrado. La respuesta es la opción B. Sí, ya sé. ¿Cómo voy a saber que el seno de 30 grados es igual a 1/2? Bueno, eso lo veremos en otro video. Recuerda que no podemos utilizar calculadora en el examen. Pregunta 7.
El movimiento de un proyectil puede interpretarse como la composición de dos movimientos, en la dirección horizontal y en la vertical. La respuesta a esta pregunta es la opción B. Observa, MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. MRUV significa movimiento rectilíneo uniformemente variado, también conocido como uniformemente acelerado. En el movimiento de proyectiles hay 4 que estudiamos: la caída libre, el tiro vertical, el tiro horizontal y el tiro parabólico. En todos ellos, la parte horizontal en el eje de las X es movimiento rectilíneo uniforme y la parte vertical en el eje Y es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pregunta 8. De acuerdo con la figura, determinar el valor de la aceleración del sistema, considerando que la gravedad es igual a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Observa bien la figura. Tenemos dos masas, la masa 1 de 5 kilogramos que jala hacia la izquierda y la masa 2 de 10 kilogramos que jala hacia la derecha. ¿Hacia dónde crees que se mueve el sistema? Exacto, se moverá hacia la derecha porque la masa 2 es más pesada. Te piden la aceleración. Fíjate bien, fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. Bueno, en este caso la fuerza es la diferencia de los pesos, el peso 2 que jala a la derecha y menos el peso 1 que jala hacia la izquierda. Ahora, las masas son la masa 1 y la masa 2 porque al final de cuentas las dos son las que se mueven. Vamos a sustituir los pesos por masa por gravedad. Entonces, el peso 2 es igual a masa 2 por la gravedad. El peso 1, masa 1 por la gravedad. En la parte de arriba, en el numerador, vamos a factorizar la gravedad y lo pondremos como gravedad por masa 2 menos masa 1. Ahora, hagamos la sustitución. La gravedad son 10 metros sobre segundo al cuadrado, la masa 1 son 5 kilogramos y la masa 2 son 10 kilogramos. 10 menos 5 son 5. 5 por 10 son 50. Y 5 más 10 son 15. Tenemos 50 sobre 15. Si dividimos entre 5, tendríamos 10 sobre 3. O sea, 3.3 metros por segundo al cuadrado. Es la opción B. Pregunta 9. Una fuerza F1 se aplica al pistón pequeño de una prensa hidráulica. Su diámetro es de 5 centímetros. Determinar la fuerza que siente el pistón grande cuyo diámetro es de 10 centímetros. Observa las respuestas. Todas están en función de F1. Entonces, veamos, ¿qué sabemos? La presión es igual a la fuerza entre el área. Y en una prensa hidráulica, la presión de entrada es igual a la presión de salida. Entonces podemos decir que la presión es igual a la fuerza 1 entre el área 1 y eso es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Si despejamos la fuerza 2, tenemos que es la fuerza 1 por el área 2 entre el área 1. El área de una sección circular es pi por radio al cuadrado, o en este caso, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Si sustituimos las áreas por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, tendremos lo siguiente. Este pi que está aquí arriba y el que está abajo se pueden eliminar. Lo mismo sucede con el 4 que está dividiendo. Entonces nos queda así. La fuerza 1 es igual al diámetro 2 al cuadrado entre el diámetro 1 al cuadrado. Si sustituimos tenemos 10 al cuadrado entre 5 al cuadrado. O sea, 100 entre 25. O sea, 4. 4 veces F1. La respuesta es la opción C. Pregunta 10. ¿Estudia los líquidos en reposo? Mira, está sencilla. Si estudia líquidos, es hidroalgo. Y si están en reposo, están estáticos. Entonces la respuesta es la opción B, hidroestática. Para que quede más claro, veamos la definición de hidromecánica. Es la rama de la física que se ocupa de las fuerzas que actúan sobre los fluidos, líquidos y gases. La hidromecánica está dividida entre hidrodinámica, que estudia los fluidos en movimiento, y la hidroestática, que estudia los fluidos en reposo. Pregunta 11. Esta es de teoría. La respuesta es la opción D. Fíjate bien. El principio de Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un fluido, experimenta una fuerza de empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Si el cuerpo es menos denso, va a flotar. Si pesa menos que el volumen de agua que desplaza, va a flotar. Pregunta 12. Determinar la cantidad de calor en kilocalorías que se le debe de suministrar a 5 kilogramos de agua para elevar su temperatura de 10 grados centígrados a 80 grados centígrados.
si el calor específico del agua es de 1 kilocaloría por kilogramo. Fíjate bien, es 1 kilocaloría por cada kilogramo por grado centígrado. Entonces, son 5 kilogramos. Su temperatura aumentó de 10 a 80 grados centígrados, o sea, aumentó 70 grados centígrados. 70 por 5 son 350, son 350 kilocalorías, o sea, la opción A. Pregunta 13. La variación de la entropía del universo es, rayita, en un proceso irreversible y, rayita, en los procesos reversibles. Veamos la teoría. La entropía puede ser la magnitud física termodinámica que permite medir la parte no utilizable de la energía contenida en un sistema. Esto quiere decir que dicha parte de la energía no puede usarse para producir un trabajo. Se entiende por entropía también a la medida del desorden de un sistema. La entropía siempre crece para cualquier transformación irreversible que se produzca. La entropía es una función de estado que, evaluada para todo el universo, aumenta en una transformación irreversible y permanece constante en una transformación reversible. Entonces la respuesta es la opción D. Aumenta y es constante. Pero ¿cómo podemos entenderlo mejor? Mira, la clave está en donde dice que la entropía es el grado de desorden de un sistema. Las cosas tienden a degradarse, a descomponerse, a destruirse, y eso es irreversible. Pero si puedes hacerlo reversible es porque su entropía es constante, se mantiene intacta. Pregunta 14. Un sistema efectúa trabajo de 400 joules y durante el proceso absorbe 1200 joules de calor. Determina el cambio de energía interna del sistema. Veamos. La energía interna es igual al calor recibido menos el trabajo realizado. Entonces, si recibió 1200 joules, pero ocupó 400 joules en el trabajo, entonces faltan 800 joules. Eso es el cambio de energía interna del sistema. La respuesta es la opción C. Pregunta 15. Una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs se introduce en una región donde actúa un campo de fuerza de 0.04 newtons. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en esta región? A ver, la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico. Entonces, si despejamos, el campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga. Sustituimos. Fuerza es 0.04 newtons. La carga es 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Tenemos que hacer las operaciones sin calculadora. A ver, este 10 a la menos 6 puedo pasarlo arriba como 10 a la 6. Entonces, este 0.04 por 10 a la menos 6, utilizo un 10 a la 2 y lo puedo pasar de este lado con el 4 para que me quede 4 por 10 a la 4. Muy bien, 4 por 10 a la 4 son 4 seguido de 4 ceros, o sea, 40.000. 40.000 entre 5, bueno, 40 entre 5 es 8. 8.000, son 8.000 newtons por coulomb, o sea, la respuesta D. Pregunta 16. Al trabajo para mover una carga de prueba de un punto a un punto B por unidad de carga se le denomina. Mira, la respuesta es la opción D, diferencia de potencial. Para que te sea más claro, puedes compararlo con esto. Imagínate que tienes un cuerpo a una altura A y lo vas a pasar más arriba a una altura B. Aquí lo que estás haciendo es aumentar la altura y cambiando su energía potencial. Diferencia de potencial. ¿Ves la relación? Pregunta 17. Ordena las siguientes acciones de acuerdo con los pasos que se siguen para la electrización de los cuerpos por el método de inducción. ¿No recuerdas haber visto este tema en la escuela? No hay ningún problema. Fíjate bien en los pasos 1, 2, 3 y 4. Tienen una lógica. Léelos. Pausa el video si es necesario. Continúalo ahorita para que te lo explique. Esperemos. Bien, continuamos. ¿Ya leíste los textos? Fíjate, tienen lógica. Observa el punto 3. Dice, se retira A y el cuerpo B ha quedado cargado por inducción. Eso es lo que queríamos, electrización de los cuerpos por el método de inducción. Este es el final. Veamos cuál de las opciones tiene 3 al final. Ah, mira, es solamente la opción C. Ahora fíjate, tiene más lógica. Es 4, 1, 2, 3. 4, se acerca al cuerpo. Por eso al final lo retiras. Entonces los pasos 1 y 2, se conecta a tierra y se quita la conexión a tierra. No la puedes quitar si no la habías puesto. Entonces, se acerca al cuerpo, se conecta,
se quita la conexión y ya después se retira. ¿Ves? Sí se podía con pura lógica. Siempre debes de leer las respuestas antes de empezar a contestar. Pregunta 18. De los siguientes diagramas, ¿cuál corresponde a un agrupamiento en paralelo cuya capacitancia equivalente es de 8 nanofarads? Bien, a ver, veamos. Es un arreglo en paralelo. Solamente la opción A y D cumplen con eso. Y si tiene que ser capacitancia en paralelo, los capacitores en paralelo se suman. Buscamos dos valores que sumados me dan 8. La opción D no, porque son 15 más 17. Entonces la opción A, sí, mira, es la opción A. 2 más 6 es igual a 8. Pregunta 19. En el siguiente procedimiento de cálculo de resistencia equivalente se cometió un error. ¿En qué paso ocurrió? A ver, veamos, ¿qué hicieron en el paso 1? Dice ahí resistencia 2 más 3. Sí, ahí está bien porque la resistencia 2 y la 3 estaban en serie, por lo tanto se suman. Continuemos. Paso 2. Resistencia 2 más 3 en paralelo con la resistencia 7 en paralelo con la resistencia 4. Ah, mira, aquí está el error. Este arreglo de resistencias con la 7 y la 4 no están en paralelos porque se atraviesa la resistencia 2. Entonces el error estuvo en el paso 2. Pregunta 20. Calcular la resistencia de un conductor en kiloohms que al conectarse a una diferencia de potencial de 10 volts deja pasar una corriente de 1 mA. A ver, veamos. La corriente es igual al voltaje entre resistencia. Entonces, resistencia es igual a voltaje entre corriente. Sustituimos. Voltaje son 10 volts, corriente 1 mA. Bueno, 1 por 10 a la menos 3 amperes. Este 10 a la menos 3 puedo pasarlo arriba como 10 a la 3. 10 a la 3 en notación de ingeniería es el prefijo kilo. Entonces son 10 kiloohms. La respuesta es la opción B. Muchachos, pónganse a estudiar y suscríbanse a mi canal. Mucha suerte con su examen. Adiós.